¿Qué tal, compañeros y maestra? El día de hoy mi compañero Leonardo Chávez Nava y su servidor Alejandro Sandoval Navarro les presentaremos el tema número 5, motor de corriente directa de excitación compuesta, o también conocido como motor compound. Esto para la materia de circuitos y máquinas eléctricas. Antes de empezar a desarrollar propiamente el tema, daremos una breve introducción acerca de lo que es un motor eléctrico. Como ya habíamos visto en sesiones anteriores, es aquel dispositivo que es capaz de convertir la energía eléctrica en energía mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Como partes principales de un motor eléctrico tenemos el estator y el rotor. El estator lo podemos definir como la parte fija del motor, mientras que el rotor es la parte móvil o aquel eje que atraviesa el estator y que va a ser girado por la acción de los campos magnéticos. Propiamente al tema, tenemos que un motor compound, o también conocido como motor de excitación compuesta, es aquel motor de corriente continua cuya excitación es originada por dos bobinados inductores independientes, uno conectado en serie con el bobinado inducido y otro conectado en derivación también llamado paralelo con el circuito formado por los bobinados. También se sabe que su funcionamiento se debe a que una parte de la intensidad de corriente absorbida circula por las bobinas inducidas y por una de las inductoras, mientras que el resto de la corriente recorre a la otra bobina inductora. Antes de continuar propiamente con las características de un motor compound, es importante aclarar un concepto básico de los motores eléctricos, el concepto de funcionamiento con carga y funcionamiento en vacío, el cual nos ayudará a comprender un poco más las características de un motor de excitación compuesta. Un motor funciona con carga cuando está arrastrando cualquier objeto o soportando cualquier resistencia externa que le obliga a absorber energía mecánica. Ejemplos de esto podemos ver un vehículo eléctrico que presenta varios tipos de cargas, el peso propio del vehículo más el peso de los pasajeros que se encuentran dentro de él. Otro ejemplo podría ser un elevador, el peso de en sí el elevador más las personas que probablemente viajen dentro de él. Pero también tenemos los motores que funcionan en vacío. Esto quiere decir que cuando el motor no está arrastrando ningún objeto ni soportando ninguna resistencia externa, el eje está girando libremente y no está conectado a nada. Una vez comprendidos los conceptos anteriores, pasamos a las características de un motor compound. Los motores compuestos tienen un campo serie sobre el tope del bobinado del campo shunt. Recordemos que el campo shunt pertenece a un motor de excitación en paralelo. Este campo serie, el cual consiste de pocas vueltas de un alambre grueso, es conectado en serie con la armadura y lleva la corriente de la misma armadura. El flujo del campo serie varía directamente a medida que la corriente de la armadura varía y es directamente proporcional a la carga. El campo serie se conecta de manera tal que su flujo se añade al flujo del campo principal shunt. Los motores compound se conectan normalmente de esta manera y se denominan como compound acumulativos. Aquí les mostraremos algunas curvas características de los distintos tipos de motores. Bueno, primero está la curva característica momento-velocidad o movimiento-velocidad. El mayor momento durante el arranque se alcanza en el motor en serie, luego le sigue el motor en compound y por último el motor de derivación. En el de excitación independiente el comportamiento es similar al de derivación, como se muestra en las siguientes gráficas. Luego tenemos la curva característica velocidad corriente. Como se muestra en la siguiente gráfica o en la figura, la velocidad más constante se obtiene en el motor de derivación, luego sigue el motor compound y por último el motor serie. Cabe destacar que en el motor de excitación independiente el comportamiento es similar al de derivación. Y por último, tenemos la curva característica momento corriente o movimiento corriente. En esta curva, el, el caso máximo de momento en relación con la corriente se alcanza en el motor en serie, luego seguido del compound
y por último el motor de derivación. Aquí el motor de excitación independiente, el comportamiento es similar al de derivación nuevamente. Bueno, aquí mostramos una imagen o un diagrama de un motor con excitación compound. Se muestra en una parte llamada EF, se conecta en serie con las bobinas inducidas, las cuales son A, B, y el resto se conecta en paralelo. De aquí, una parte de la intensidad es absorbida por el motor, que se divide en dos, una que circula por la rama del inducido y por la bobina de excitación serie, EF, y otra por la bobina de excitación en paralelo, la cual es CD. Para este ocurre un par de motor entre el shunt y el serie en, en la lab y las revoluciones por minuto, pero sin peligro de aceleración. En esta diapositiva podemos apreciar algunas imágenes de los motores físicos o cómo podríamos ver un motor compound. Así como del lado izquierdo tenemos la representación gráfica que podemos ver normalmente en los diagramas eléctricos cuando hacen referencia a un motor compound. El motor compound, o como ya sabemos, es un motor de corriente continua. En esta pequeña tabla se muestran ciertas diferencias con los motores de corriente alterna, ya que el motor compound no muestra grandes diferencias con lo que son el motor en serie y el motor de derivación. Por lo tanto, la comparación es con los motores de corriente alterna. Como se muestra, hay ciertas diferencias que hay entre estos. Una de ellas es que son más caros de fabricar, ya que cuentan con piezas compuestas que tienen un mayor precio. La velocidad es variable en estos, por lo tanto, se utiliza más en trabajos pesados. Tienen un par de arranque fuerte o un torque, mejor dicho. La velocidad aumenta con la tensión aplicada y es necesario aplicar corriente continua en el inducido y en el inductor. Bueno, como ya sabemos, los motores compound eh, tienen ciertas características como velocidad variable, alto par de arranque. Por lo tanto, debemos de saber cuándo es conveniente elegir un motor de corriente continua o un motor compound. Se podría decir que se puede usar cuando son para cargas intermitentes de alto par, para sensores, transportadores, cepilladoras pesadas, en casos en los que se necesita alimentar piezas, maquinarias o dispositivos que jueguen con la potencia. También se puede utilizar en prensas de impresión, compresores de aire y en ciertos casos donde la prima la carga sobre la precisión del movimiento. También normalmente se utiliza en aplicaciones que requieran una gran fuerza de giro en el arranque del motor, ya que estos son características principales de él.